podem començar aquesta segona part de la jornada amb la conferència Competències i atribucions, valor acadèmic i professional dels títols universitaris, que estarà impartida per Vicente Cerverón Lleó. Vicente Cerverón és llicenciat en Física en l'especialitat d'Electricitat, Electrònica i Informàtica i doctor enginyer en Informàtica per la Universitat de València i actualment és professor titular del Departament d'Informàtica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, i sa titulació i sa escola on no hi ha moltes dones. Imparteix moltes assignatures, però és especialista en les assignatures de bases de dades que imparteixen els estudis d'enginyeria informàtica i en el màster en planificació i gestió de processos empresarials. I també és el coordinador de l'itinerari de ciència i tecnologia del programa Nau Gran, el programa dedicat a majors de la Universitat de València. Compagina la seva docència, com tot professor universitari, amb la investigació i ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades, ha participat en projectes nacionals i europeus, en molts congressos científics en el seu àmbit i ha sigut coautor de diversos llibres de la seva especialitat. I, a més, Vicente Cerverón és un gestor, un gran gestor. Ha sigut vicerrector de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Universitat de València entre 2002 i 2006 i director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria durant els anys 2009 i 2015, que van ser concretament els anys en els quals se van posar en marxa, se van implantar els nous títols de grau. Per tant, té moltíssima experiència en aquest àmbit de la gestió i de la docència també. Quan va ser director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria va entendre perfectament el que ens deia el rector, que la universitat és un esglaó més de l'educació d'una persona i, per ser l'últim esglaó, és també l'esglaó perquè el projecta a l'entorn professional. I ha potenciat aquestes dues línies. Ha potenciat la relació amb tot l'entorn professional, especialment en els col·legis professionals, i ha impulsat les relacions entre la universitat, concretament entre la ETSE i la secundària, posant en marxa uns tallers de secundària en els quals milers d'estudiants passen tots els anys a practicar, a desenvolupar les seves habilitats d'enginyeria en els nostres laboratoris. Va muntar el segon congrés d'Educació en Tecnologia i ha participat tots els anys i molts anys molt activament en el programa Conèixer. Per tant, jo crec que estem davant de, com dic, un docent, un investigador, un gestor, especialista en plans d'estudis i, per tant, la seva conferència, que parla de competències i atribucions i del món professional, crec que ens dirà moltes coses que podrem, molt interessants i que podrem aprofitar quan vulguis. Gracias. Buenos días a todos y gracias en primer lugar por haber venido a la Universidad de Valencia a informaros, pero sobre todo a tener esta relación bidireccional que pretendemos tener la universidad con los centros de secundaria. Y gracias a la organización del Conèixer porque me ha invitado a venir a daros esta conferencia en un aspecto que creo que es muy importante, que es la capacitación profesional de nuestros estudiantes. Si alguno estuvo aquí hace 4 años me invitaron también, tuve el gusto que me invitaran, y como tampoco he cambiado en 4 años tanto, hay cosas que ya dije entonces, no digáis que es que estoy haciendo plagio ni autoplagio, sino que al fin y al cabo soy el mismo profesor universitario, el mismo gestor, de cosas que siguen siendo importantes, aparte de otras cosas que os contaré. Entonces, la primera cuestión que voy a hablar acerca del valor académico y profesional de los títulos universitarios. La primera cuestión es que, por supuesto, un título universitario tiene mucho valor, tanto académico como profesional. Yo creo que a vosotros sí que no se os escapa eso, pero que en cuanto alguien dice que es que estudiar en la universidad pues que no vale la pena, todos los estudios dicen que vale la pena y mucho. Ayer mismo se presentó
el tercer informe del impacto socioeconómico de las universidades públicas valencianas. Y, de nuevo, por supuesto, ayer no tuve la ocasión de estar, pero, por supuesto, la empleabilidad es muchísimo más alta entre el que tiene un título universitario con el que no lo tiene. Los salarios son muchísimo más altos y luego no solo para el beneficio propio, la formación universitaria promueve el que haya más titulados universitarios, promueve que haya un modelo productivo mejor, que hayan unos mejores salarios, unas mejores oportunidades, un retorno vía impuestos a la sociedad. O sea que el valor, tanto académico como profesional, es alto e indiscutible. Entonces, lo que voy a tratar yo de exponer en esta conferencia, que lo tenéis ahí, es, en primer lugar, lo que es la formación en competencias, cosa que seguro que vosotros también conocéis, pero alguna reflexión sobre la formación en competencias que hacemos en la universidad, ya que estábamos hablando de los títulos universitarios, para después hablar de estos temas, de qué se considera una profesión, de qué es la habilitación profesional, particularizándolo, porque es el caso que más conozco, aunque puedo comentar algunos casos más, a la actividad profesional de la ingeniería, y luego una parte dedicada al tema de los másteres. No es cierto que el que no hace un máster no puede trabajar en nada, sino el máster tiene es un título académico adicional y tiene unas características profesionales adicionales sobre los másteres que comentaré posteriormente. Entonces, respecto a lo primero, la formación en competencias, que ya todos y todas las etapas del sistema educativo se supone, y digo se supone porque incluso los profesores universitarios, o puede que posiblemente los profesores universitarios, somos los que nos cuesta a algunos más hacerlo y tal, es que tenemos que formar, tenemos que educar en competencias. No en contenidos, no en temarios, sino formar en competencias. Formar, como decía un profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, pero bueno, está dicho en muchas definiciones, formar en saber y en saber hacer. No solo en saber temas, sino en saber hacer y, es más, también en saber ser, pero orientando a un sentido amplio de la formación. Un sentido amplio de la formación, que en la educación primaria es una cosa, en la educación secundaria está a otro nivel, en la educación universitaria, pero todos debemos tender a esta formación en competencias, todos, estableciendo las bases y la profundización. En el caso ya de la universidad, como ha dicho la vicerrectora, en la mayoría de los casos es la última etapa antes de salir a la parte profesional, pues un desarrollo personal e intelectual y que promueva la empleabilidad, que irá relacionada con las profesiones de las cuales hablaremos después. Entonces, esta formación, como digo, no solo en la universidad pretendemos formar en saber, sino en saber hacer cosas, en habilidades y destrezas. Y entonces, ¿en qué competencias debemos formar en la universidad y en qué competencias pretendemos formar en la universidad? Pues ahí, por resumir, lo que digo yo, en ser las necesarias para ser ciudadano y ser profesional. Claro, y eso también vosotros, cada uno con los mimbres que tiene y con el tiempo que le provee. Pero tú lo que vas a formar es para ser ciudadano y para ser profesional. Luego, de vez en cuando sale por ahí algún también, ya no estudio, sino algún tipo de encuesta, que dice que los empresarios, los universitarios no saben lo que necesitan las empresas. Claro, lo que no podemos formar en la universidad es para el detalle, por ejemplo, en ingeniería informática, no podemos formar el detalle para la tecnología, para el tipo de programas que va a necesitar esta empresa, porque otra empresa necesitará otras y otra empresa necesitará otras. Nosotros les vamos a formar con las competencias básicas que les permitan después ser versátiles y aprender los detalles, porque si no les formáramos en esas cosas, difícilmente tendrían competencia para otras cosas que supuestamente
requieren las empresas. Entonces, repito, la formación en competencias que formamos en la universidad son aquellas para ser ciudadano y para ser profesional. Por eso, en toda la Universidad de Valencia, las otras universidades pues tendrán algunas cosas similares, en la Universidad de Valencia se forman en unas competencias básicas. En todos los grados universitarios se forman en unas competencias básicas. Estas competencias básicas están en todos los planes de estudios. ¿Cuáles son esas competencias básicas? De una manera resumida que tenéis aquí. Pues como dice aquí, pues la primera, que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que, partiendo de la base de la educación secundaria general, se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzado, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. La segunda competencia básica, que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. Aquí una cosa importante respecto a la profesión, y que es una cosa que afortunadamente ya están ahora en todos los planes de estudio, es que antes salías de la universidad y te enfrentabas de pronto al mundo profesional. Todos los grados de la universidad tienen prácticas externas y defensa de un trabajo de fin de grado. Eso ahora ya, como sabéis, lo tienen todos. Eso es un elemento muy importante. No es que estés ejerciendo ya la profesión, pero ya te enfrentas a una actividad profesional, aunque sea a nivel de estudiante en prácticas, en todos, no solo en algunas, como se hacían, en todos, y en todos tienes que elaborar y defender un trabajo, como dice aquí, aplicarlo de una forma profesional y elaborar y defender argumentos, que aparte que se puede hacer en diversas asignaturas, pero como conjunto, como colofón de un título universitario, pues esta defensa de un trabajo, esta argumentación, esta situación. Otra competencia básica para todos los grados es que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, emitir juicios, que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. Esto, por ejemplo, en la ingeniería y en la ingeniería informática es muy importante, porque lamentablemente tenemos mucho estudiante con vocación de friki que luego es incapaz de comunicarse con los demás. Nosotros decimos, no, tú no vas a ser un friki de garaje, tú tienes que, tu profesión exigirá una comunicación, un trabajo en equipo, una serie de cosas que me contaremos posteriormente. Y, por supuesto, competencia básica de todo grado, que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. Lo que os decía, no les vamos a poder formar en todo, entre otras cosas porque el saber y la tecnología evoluciona continuamente, y aunque le formáramos en todo lo que hay ahora, cosa que es imposible, dentro de 5 años, en muchos campos pues ya quedarían bastante obsoletos. Junto a esto, en cada grado universitario, en esa formación en competencias, pues tenemos ya competencias específicas, competencias propias del área de estudio en que trabaje y dentro del área de estudio ya del grado concreto de la tecnología. Hay unas competencias, tenemos unas competencias comunes en todas las ingenierías y unas competencias específicas de una disciplina, de ingeniería informática o de ingeniería química o de la que sea. Por lo tanto, ya lo sabéis, pero voy a insistir, un estudiante, cuando sepa lo que quiere estudiar o cuando pregunte sobre lo que quiere estudiar, en primer lugar está el destino final. ¿Qué vas a querer ser de mayor? ¿Qué vas a querer hacer después con esto? ¿A qué cosas te vas a enfrentar? Pero luego la tentación es cuáles son las asignaturas que voy a ver. Vale, pueden ver las asignaturas que voy a ver, pero más importante sería ver las competencias que van a trabajar, las competencias que se pretende facilitarles
en cada uno de los grados. Entonces, aunque nuestros estudiantes, digo los de la universidad, tampoco son muy lectores, pero invitarles aparte de orientarles, invitarles a leer. Porque, como digo aquí, pues todas las universidades, nosotros hacemos un esfuerzo muy especial por informar sobre las carreras, que está en la web de la universidad, y sobre las carreras, y lo que digo, sobre las carreras, pero incidiendo en que, tú no mires las asignaturas. Tú no mires las asignaturas. Si miras las asignaturas, algunas les sonarán a no sé qué y otras no les sonará nada. Lo importante es que mires las competencias, mires las cosas que vas a trabajar, las cosas que vas a saber hacer o que vas a ir aprendiendo a saber y a saber hacer durante la carrera. Por eso ya sabéis que la web de la universidad pues tiene la información de todos los grados y de todos los másters que tenemos ahí, en los estudios de grado. Después, invitarles a los estudiantes a ver, una vez seleccionan un grado, ahí tienen una serie de información de qué se estudia, por qué estudiar este grado y tal. Y luego, sobre todo, dirigirles a ver, lo que digo yo, las competencias. El esfuerzo que hacemos es por formar en competencias, no por formar en asignaturas. Entre otras cosas, además, porque las competencias muchas son transversales, se trabajan entre diferentes asignaturas. Hay competencias que no se corresponden estrictamente con una asignatura, sino con el conjunto de la titulación, con el conjunto de la profesión. Por eso, una vez entra uno a ver en qué titulación, por qué estudiar este grado, cuáles son las salidas profesionales y toda esa información que también facilitamos, por la información luego de que en cada grado, que hay una cosa que pone. Donde pone resumen, bueno, pues el resumen porque se lee, porque es corto. Donde pone plan de estudios es donde pone las asignaturas, pero lo de las asignaturas, al fin y al cabo, no te dicen nada. Lo que te dicen son las competencias. Lo que te dicen son qué tipo de cosas vas a aprender a hacer en la titulación. Entonces, ahí, como veis, y como puede consultar cualquiera de vuestros estudiantes, pues dice, no, pues tú ve a ver las competencias de este grado, por supuesto las salidas profesionales, pero ve a ver las competencias de este grado para saber qué tipo de cosas son las que se trabajan en ese grado, ¿vale? Lógicamente, no voy a ver ahora las competencias de un grado concreto, pero de todas maneras, yo como soy de la Escuela de Ingeniería, pues voy a hablaros de mi libro como ejemplo de cuáles son, para que veáis un ejemplo de cuáles son las competencias de la ingeniería. Competencias de la ingeniería que en este caso son las competencias que son comunes a todo lo que son profesiones de ingeniería. Lógicamente, luego ya se especializará y los ingenieros químicos se especializarán y tendrán algunas competencias que no tendrán los ingenieros de telecomunicación. Pero hay unas competencias que sí que les tratamos de proporcionar a todos ellos, que son, como pone aquí, pues la capacidad de aprendizaje y versatilidad, una capacidad muy importante, una capacidad de las básicas, la capacidad de aprendizaje, pero sobre todo la versatilidad. Tú no le vas a formar solo para realizar un tipo de función toda su vida, lo cual es absolutamente absurdo, sino que incluso en un campo más o menos delimitado, como es la ingeniería de la que sea, versatilidad para trabajar en eso de diferentes cosas, pues lógicamente debe tener, ¿vale? La versatilidad en todos los grados. Si fuerais a ver el grado en Historia, pues también dice, ¿cuál es la profesión de historiador o qué va a hacer un grado? Pues ir a ver las competencias, conducir al estudiante a que vea cuáles son las competencias de alguien que sea graduado o graduada en Historia, que es lo que le va a decir, más que no, vais a estudiar historia medieval, historia antigua, historia no sé qué, ¿vale? Pero ¿para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a aprender a hacer con esto? ¿Qué voy a poder hacer después? Y lo que voy a poder hacer después, por supuesto, también tendrá que ver con la versatilidad. Por supuesto, la capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad para cualquier ingeniero o ingeniera pues es fundamental. La capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de ingeniería X, ingeniería informática, de ingeniería industrial, de ingeniería de telecomunicación. La gestión de proyectos, la capacidad para concebir, redactar, organizar, todo esto está expresado en el plan de estudios de cualquiera de estas ingenierías.
la realización de proyectos y la gestión de proyectos, la dirección de actividades, objeto del ámbito de competencia, el trabajo en equipo y multidisciplinar, la capacidad, por supuesto, de trabajar en grupo de no todos somos de lo mismo, no todos somos ingenieros de lo mismo, sino yo voy a trabajar en un grupo donde vamos a tener diferentes formaciones y nos vamos a tratar de complementar y de comunicar, por supuesto, en entorno multilingüe, lo de saber idiomas y todas estas cosas, obviamente. Los conocimientos, luego la capacidad de hacer estudios y análisis, los conocimientos para realización de mediciones, cálculos y tal, cada uno propio de su ámbito de ingeniería. También es exigible a un ingeniero, y por eso le formamos en las competencias, de, por supuesto, conocer la legislación que va a tener que aplicar a su trabajo. No se trata simplemente de que aprendan tecnología, sino de que aprendan tecnología, legislación aplicable para el desarrollo de la profesión, reglamentos, normas, todas estas cosas muy importantes. Y la capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo su responsabilidad ética y profesional. ¿Vale? Estas son comunes a todas las ingenierías, y luego a ellas se añaden las específicas de cada una ya de las tecnologías específicas. En este punto, y como he comentado, pues que las competencias, y lo digo porque esta es una pregunta que se nos ha hecho alguna vez, las competencias, lo de formación en competencias no es exclusivo, ya sabemos que no es exclusivo de la universidad, vosotros también formáis en competencias. Y por lo tanto, dices, bueno, ¿y qué competencias deberían tener los estudiantes para cursar un grado universitario? Para cursar un grado universitario en general y para cursar un grado universitario en concreto. Porque lo mismo que he dicho antes de las empresas también pasa en la universidad, también pasa a algunos compañeros, de decir es que los estudiantes que vienen no saben nada, es absolutamente mentira que no sepan nada. No, a lo mejor no saben como tú querrías o no sabes como tú piensas que hace 30 años sabías. Bueno, ahí también la ignorancia es muy atrevida en muchas ocasiones, pero bueno, puestos a preguntar, como me han preguntado, ¿qué competencias debería tener un estudiante para iniciar un grado universitario? Pues entonces, eso también es muy amplio y es como dice aquí, pues necesitamos formación fundamental en ciencia y tecnología, lógicamente, necesitamos que sepan matemáticas, necesitamos que sepan física, necesitamos que si va a ingeniería química, que sepa química, necesitamos que sepan una serie de cosas básicas en ciencia y tecnología que hay que proporcionarles antes. Pero también necesitamos el desarrollo de las competencias, digamos, transversales o de las competencias que a lo mejor no se desarrollan en una asignatura concreta, sino que se desarrollan en todas o se deben desarrollar en varias. La capacidad de aprendizaje y versatilidad, la capacidad de resolución de práctica de problemas y de innovación, eso es lo que más nos cuesta. Nos cuesta a vosotros y nos cuesta a nosotros. A veces vamos con los problemas muy prefijados y tal, y no pensamos que nos da tiempo para estos problemas, y a la innovación no le damos el espacio que necesita. La capacidad de trabajo en grupo y la del trabajo por proyectos, y esta también es muy importante. Estas dos cosas también son muy importantes y también en todas las etapas, la vuestra y la nuestra, tendemos a descuidarla. Estamos apremiados por cumplir un temario, por los contenidos del temario, por llegar a esa serie de temas, y no puedo dedicar el tiempo a proyectos, a cosas que no sean exclusivamente lo que pone el temario. Y entonces no aprendemos. No aprendemos a trabajar eso con nuestros estudiantes, y nuestros estudiantes, no, el trabajo, lo de en grupos, pues sí que se suele practicar y tal, aunque a veces no trabajamos cosas como las dinámicas de grupos, como los roles dentro del grupo, sino que hacemos un grupo de 3 y ya harán el trabajo, y a lo mejor lo hace uno y los otros 2 han tocado las narices. Eso es una cosa que tendríamos que trabajar mucho en todos los niveles, cada uno a un nivel, y el trabajo por proyectos
es fundamental para la ingeniería y no, muchas veces nos remitimos a, como vamos a cosas muy concretas, como tenemos que cumplir el temario, pues esto del trabajo por proyectos pues ya lo harán y bueno, pues al final sí, nosotros tenemos unas asignaturas de gestión de proyectos y tal, y entonces es cuando les empecemos a meter caña y a lo mejor es una cosa que si ya llevaran trabajando antes, pues sería una competencia mucho mejor. Y luego también, hablando de la ingeniería, ya que yo siempre barro para casa en cual ocasión que tengo, pero la orientación vocacional. Estamos hablando de las profesiones y estamos hablando de orientarles. Necesitamos también en secundarias que se les oriente no solo a las profesiones más conocidas, de médico, de abogado y tal, sino a esto de ingeniería. Y enganchando con lo que contaba María Elena antes, que se los oriente, por supuesto, tanto a los chicos como a las chicas. No este estereotipo, que sí que es verdad, que es un estereotipo social, que sí es verdad, que nosotros, por ejemplo, hemos hecho jornadas de promoción de las vocaciones de chicas a la ingeniería, junto con el IECubo, que es una asociación de profesional de la ingeniería, que hemos hecho algunas jornadas, que se han hecho incluso algunos estudios que muchas veces son incluso las familias y el entorno familiar el que desalienta a las chicas para venir a estudiar ingeniería. Y además, como ha dicho María Elena, no estamos hablando, nosotros no tenemos ingeniería de caminos, que es donde dirías que sí que tienes ahí unos obreros y tal, pero ingeniería informática, ingeniería de telecomunicación, ingeniería química es la que más porcentaje de chicas tiene casi un 50%, pero en ingeniería informática y ingeniería de telecomunicación, que no debería tener ese miedo, ese estereotipo, pues por lo que sea está desanimado en las chicas y por supuesto queremos promoverlo. Entonces, ese es el primer aspecto que quería transmitiros, que la universidad como última etapa del ciclo educativo, pues formamos en competencias como formáis vosotros y, lógicamente, es un engranaje de competencias, las competencias que se le proporcionan en cada una de las etapas, con la cosa de que, por supuesto, la universidad se considera que es la última etapa ya para la salida profesional, ya para empezar a desarrollar una profesión. Por eso, el siguiente aspecto de la conferencia, me parece siempre muy rembombante esta conferencia, pero el siguiente aspecto de la conferencia es sobre la profesión y la habilitación profesional, o sea, ¿qué vas a ser de mayor? ¿Qué vas a hacer? Entonces, el primer concepto es lo que es una profesión, porque ¿qué profesiones hay? Y tal, hombre, pues supuestamente la definición de profesión, o una posible definición de profesión es la que tenéis ahí, es la práctica habitual de un conjunto de actividades en las cuales aplicarás un conjunto de saberes intelectuales o técnicos y que está sometida a una construcción jurídica. No todas las profesiones están sometidas a una construcción jurídica. Hay profesiones que puede ejercer cualquiera, pero estamos hablando de las profesiones que tienen algún tipo de regulación o control, que es de las que más voy a hablar a continuación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que una profesión es el ejercicio profesional, la actividad continuada. Por lo tanto, en la universidad no damos una profesión, en la universidad damos las competencias. La obtención del título académico, el valor académico de un título es que tú sabes hacer unas determinadas cosas, sabes hacer unas determinadas cosas, pero luego esas será el mundo exterior el que te las tenga que validar, el que te contratará, el que no te contratará, el que te mantendrá, el que no te mantendrá. Entonces, el título académico solo no da la profesión, ni siquiera el inscribirse a un colegio profesional conlleva que tú tengas una profesionalidad, entre otras cosas, porque aquí empiezas a ejercer una profesión, si tienes suerte, cuando acabas la carrera y todavía no la has ejercido, todavía no has realizado esa actividad y te dicen que ya eres no sé qué profesión. ¿Vale? Porque la experiencia es lo que hace la profesión. La experiencia
es la que forma parte de la profesión. En esas profesiones que sí que están reguladas de alguna manera, que sí que tienen una construcción jurídica, existe el término de la habilitación profesional. Es la acreditación de tu capacidad para ejercer esa profesión. ¿Y eso de qué depende? ¿Cuáles son las profesiones construidas que tienen una regulación? ¿Cuáles son las profesiones que no tienen una regulación? Bueno, pues, ¿cuáles son las que tienen regulación? Pues básicamente las que tenéis ahí. Está definido como las que, en función del interés público, para proteger la vida, la salud, la propiedad y los derechos de las personas. Esas son las profesiones reguladas, las que se supone que sirven para eso, son las profesiones que tienen algún tipo de regulación, ¿vale? Por ejemplo, historiador o historiadora, pues no tiene regulación. ¿La debería tener? Eso es otra cuestión, que debería tener o no, que iremos viendo después. Entonces, la regulación, esa regulación depende de cada Estado. Lo que pasa es que como estamos en una Unión Europea, pues hay unas directivas europeas sobre la regulación de las profesiones, sobre qué profesiones se regulan, sobre qué profesiones no se regulan, sobre, como comentaremos después, cómo facilito la movilidad europea y esas cosas que dicen que para los futbolistas hicieron la ley Bosman, pero para otras cosas no sé, y es difícil pasar a trabajar. Difícil, fácil, veremos después de las profesiones. También otra cosa es que hay veces que lo que no está regulado no es la profesión, sino actos profesionales concretos. Uno puede ejercer una profesión sin ningún tipo de regulación, pero hay actos profesionales, hay actividades concretas, como la firma de un proyecto, por ejemplo, que esa sí que está regulada. No puede firmar un proyecto de arquitectura cualquiera, sino que tendrá que ser un arquitecto. En cambio, los planos los puede hacer cualquiera. El firmar el proyecto, el acto profesional de firmar y presentar un proyecto, ese es el acto regulado. Que lógicamente dirás, hombre, pero no lo va a hacer alguien que no sepa hacer esas cosas. Bien, pero eso es otra cuestión. La cuestión es si lo que está regulado es la profesión o lo que está regulado es el acto profesional. Y como dice ahí, hay otras profesiones pues, que no tienen ningún tipo de restricción. Por ejemplo, ya que se han nombrado antes, periodista, resulta que todo el mundo puede decir que es periodista y estar en la televisión haciendo el tonto un rato y tal y cual. Hay periodistas y hay gente que no son periodistas, pero no, como no es una profesión regulada, realmente es el contratador, es el mercado el que valora lo que uno es capaz de hacer o no. ¿Cuál es la situación de este tema de la regulación y la habilitación profesional en España? Que es diferente, como veremos, a otros países. Pues que en España aquellas actividades que están reguladas por medio de lo que se llaman los colegios profesionales. La habilitación profesional la dan los colegios profesionales. Y los colegios profesionales que velan por la profesión. Velan por la profesión, también hay, por cierto, también hay colegios de profesiones no reguladas. Aunque no se suelen llamar colegio profesional de, sino que se llama colegio de tal, para promover la formación, para promover el reconocimiento de la actividad. Normalmente los colegios profesionales, los que se llaman profesionales, son los de las profesiones reguladas. Profesiones reguladas, pues que conoceréis y tal, pues que sí, el colegio de médicos, el colegio de abogados, los colegios de ingenieros de no sé qué. No me estoy equivocando, por cierto, antes de que alguien me riña por la conferencia anterior. Lamentablemente, legalmente, las profesiones se llaman así, se llama ingeniero, se llama abogado, se llama no sé qué, y el colegio se llama colegio de ingenieros no sé qué. Es una cosa que también hay que luchar dentro de esta serie de estereotipos y de cosas contra las que tenemos que pelear. Pero, curiosamente, y después de lo que he dicho anteriormente sobre lo que es una profesión, que es la capacidad, ejercer habitualmente una actividad y ser capaz de hacerlo y tal y cual, pues, curiosamente, no te exigen ninguna experiencia. Tú te colegias, en cuanto tengas el título y pagas tu cuota correspondiente, ya te colegian y a ejercer la profesión.
a ejercer la profesión, una profesión regulada, como dice aquí. Tener el título reconocido por el Ministerio de Educación y apuntarte e inscribirte periódicamente. No se exige, como dice aquí, experiencia previa, no hay ningún tipo de examen de acceso a la profesión. Ahora, recientemente sí que tenemos un ejemplo, el examen de abogacía. Ahora para abogados sí que hay un examen, pero en la mayoría de las profesiones no hay un examen. En este caso, el título académico tiene el valor profesional. En España el título académico, hay campos en que se le da automáticamente valor profesional. Si eso es bueno o no, pues cada uno que lo juzgue. No exactamente es lo mejor, no exactamente es lo mejor. Por supuesto, yo defenderé, porque lo creo sinceramente, el valor académico de los títulos y su preparación para la profesión, pero no podemos garantizar una experiencia profesional porque cuando ha estado aquí en la universidad no ha estado a la vez trabajando 5 años. Es lo que piden en los estudios, en las profesiones y tal. Que tenga menos de 25 años y 10 años de experiencia. Hombre, pues es un poco difícil, ¿vale? La universidad formamos en competencias a nuestro nivel, les formamos en ese inicio profesional, pero lógicamente no tienen una experiencia profesional ni pueden garantizar esto. Y luego, además, que los colegios profesionales en España, salvo raras excepciones, y entre comillas, sin menospreciar a nadie, pero no hacen nada. No hacen nada en el sentido de que no evalúan periódicamente a los profesionales. Solo aparece un colegio profesional o el colegio de médicos, pues cuando resulta que ha habido alguien que ha hecho un despropósito muy grande o que directamente es que no era médico y no tenía el título y vete tú a saber lo que había hecho para estar ejerciendo la profesión sin ser médico. Esa es la situación en España. En España la colegiación profesional es título y pagar y ya está. ¿Cuál es la situación en otros países? Pues como dice aquí, ese doble efecto académico y profesional pues no se da en todos los países ni muchísimo menos. Lo normal es diferenciar el título académico y la habilitación profesional, y la habilitación profesional pues la puede conceder pues el Estado o un gremio o un colegio o algún tipo de asociación que haya en ese país. Por ejemplo, como indico aquí, en los países de derecho sajón, y que lo podemos haber visto en las películas, pues exigen un periodo de prácticas supervisado por un profesional, y esas películas que vemos de uno que para ser abogado está trabajando junto a otro y tal, en un caso súper estupendo de estos que no salen en las películas y tal, pero está ahí un tiempo trabajando. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar esa posibilidad, junto a, en muchas ocasiones, un examen, de que tú has hecho las prácticas profesionales y tú has hecho un examen y entonces sí, entonces te habilitamos profesionalmente y ya puedes empezar a hacer. Eso, como he dicho antes, nosotros lo hacemos a una escala menor mediante las prácticas externas que tenemos ahora en todos los grados, pero aquí estamos hablando de un proceso incluso más intensivo en estos países. En otros países como Francia o Alemania pues tienen agencias de acreditación profesional que valoran la formación y la experiencia. Tú puedes empezar a trabajar en algún sitio, pero no tienes reconocido que tienes reconocida la profesión pero cuando tú aportes las cosas que han hecho en los proyectos en los que has colaborado porque no tienes la profesión todavía reconocida, pues esta agencia te puede acreditar y dice, no, ya reconozco que este tiene esa experiencia y esa capacidad y esa valía para esta profesión. Eso hace, como dice aquí, que si tienes que trabajar con una profesión regulada y en otro país esa profesión está regulada, pues en este momento te tengas que adaptar y te tengas que pasar por las normas que regulan la profesión en otro país. Y en Europa esto pasa, esto no pasa, sí que pasa. Sí que pasa porque, entre otras cosas, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, que es esta promoción, que tratamos de hacer un sistema universitario homologado a nivel europeo, en el cual, que es lo que produjo los cambios en los planes de estudios que empezaron en el año 2009-2010,
Pero que hubiese un espacio europeo de educación superior no quiere decir en absoluto que en toda Europa las carreras sean las mismas. Hay carreras diferentes, de nombres diferentes, de duraciones diferentes, lo cual conlleva pues, un mare magnum especial, lo cual hace que efectivamente aquí lo importante es que quien vaya a contratar a alguien sepa lo que sabe hacer, no solo que le vaya con el título para la movilidad europea. El título es un elemento, el nombre del título es un elemento primario, pero muy insuficiente. Lo suficiente es que sepa lo que sabes hacer, lo que un estudiante o una estudiante sabe hacer, en qué competencias le han formado en la universidad. Hay directivas europeas sobre esto de la habilitación, como os he dicho, dicen, bueno, pues Europa trata de facilitar la movilidad de los estudiantes, por supuesto a través de los Erasmus, programas de intercambio y tal, pero también la movilidad de los profesionales, que un ingeniero pueda trabajar o que un médico pueda trabajar en cualquiera de los países. Pero eso, lamentablemente, todavía está muy por desarrollar. No es tan fácil en las profesiones reguladas. En las profesiones no reguladas, lo importante será que el que te va a contratar sepa tus competencias, tu título académico, qué competencias lleva aparejadas. Por eso, la directiva europea esta del 2005 aún debe desarrollarse completamente. Esto, por cierto, lo tenía puesto en la conferencia hace 4 años, sigue por desarrollarse y en España sigue por desarrollarse muchas cosas y tal, pero bueno, así estamos. Vamos cambiando leyes, pero hay otras que no terminamos de hacer nunca. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la ingeniería? En el caso de la ingeniería, por ser el caso que más conozco, para que veáis esa diversidad. Esa diversidad, pues eso, la profesión de ingeniero, pues hay unos países que está muy regulada, hay otros países que está regulada con menor intensidad y hay países que no tienen ninguna regulación. Ninguna regulación quiere decir que tú vas allí y si te contratan para hacer algo, pues puedes trabajar si demuestras lo que sabes hacer. Y si demuestras lo que saben hacer, pues te seguirían contratando y si no, pues te irás a la calle tranquilamente. Entonces, en algunos países no regulan la profesión, no está regulada la profesión. En otros países no está regulada la profesión, pero se regulan ciertas actividades, la firma de proyectos. Tú puedes trabajar como ingeniero, pero firmar proyectos de ingeniería solo si tienes determinadas calificaciones, atribuciones, título, en España, título y colegiado profesional. En otros estados solo se regula el título. En España, por ejemplo, y esas competencias que os he puesto antes, aparte de que veíais que era de alguna manera un desarrollo de las competencias básicas, estas que decimos para todos los grados, es que como en España el título académico tiene un doble valor profesional, pues entonces para la profesión ya se ha dicho, no, es que en la universidad para formar un ingeniero en informática, una ingeniera en informática, tiene que tener estas competencias. Si aparte de esas le das alguna más, pues será cosa tuya, estupendo. Pero estas las tiene que tener. Por lo tanto, esas son las competencias exigidas profesionalmente, pero exigidas para el título, porque aquí en España tiene esta doble valor académico y profesional en las titulaciones. Esto se une a una complicación adicional que tenemos en España, que en España hemos hecho una cosa muy original. Se suponía que el Espacio Europeo de Educación Superior era para, digamos, armonizar un poco España y con el resto de Europa y tal. No, pues poner... Pero, por ejemplo, en ingeniería teníamos ingeniería técnica, ingeniería sin técnica. Por cierto, ingeniería superior no existe. La palabra ingeniería superior, aunque a los superiores les gusta decirlo, ingeniería superior no existe. Ingeniería técnica e ingeniería. Ingeniería era lo de 3 años, ingeniería era 5 años. Y ahora dices grados. Ahora tenemos títulos de grados. Los títulos de grado
lo que dan acceso a la profesión regulada, cuando hay profesión regulada, es a ingeniería técnica. Grado que lo hemos hecho ahora de 4 años, da acceso a ingeniería técnica. Cuando además Bolonia, el Espacio Europeo de Educación Superior, la idea era que el grado da pleno acceso a la actividad profesional. Luego, con el máster podías profundizar, podías avanzar en ciertas cosas y ya el doctorado pues era tu capacidad investigadora del que queda desarrollada. Grado, pleno acceso a la actividad profesional, pero en algunos campos es y en otros campos no es. Por ejemplo, para la actividad profesional de abogado, con el grado no tienes pleno acceso a la actividad profesional. En el campo de la ingeniería, con el grado tienes acceso a la actividad profesional de ingeniería técnica. Si quieres la actividad profesional de ingeniería, es con el máster que comentaré a continuación. Dice, bueno, entonces, ¿el que hace un grado y no hace un máster no vale para nada? No, sí que vale. Lo que pasa es que no el pleno acceso que decía el espíritu de la Declaración de Bolonia. Por eso existen los másteres universitarios. Los másteres oficiales universitarios, que es otra cosa del Espacio Europeo de Educación Superior que ha surgido en los últimos años, pues es el segundo ciclo, le llaman el segundo ciclo de los estudios universitarios. Pero no es como antes, que una titulación de 5 años tenía primer ciclo y segundo ciclo y era 5 años, sino que aquí el grado y es un título e independientemente es el máster, en el cual un máster se puede venir de diferentes procedencias. No solo son los que han hecho el grado en tal pueden hacer el máster en cual, sino que se procura que los másteres se puedan incorporar desde diferentes grados. Entonces, esos son los másteres oficiales universitarios. ¿Qué máster? Hay 3 tipos de máster o 3 orientaciones de máster, que son los máster académicos, los másteres profesionales y los másteres de orientación investigadora. Eso, claro, en la orientación a un chaval que viene del bachillerato dice, bueno, pero esto la orientación es, ¿yo estaré obligado a hacer un máster? No, ¿estarás obligado a hacer un máster? No. Tú harás un máster después de un grado, por supuesto, primero está el grado. Y después, si quieres profundizar o si quieres acceder a ciertas profesiones, a lo mejor sí que tienes que hacer un máster. Por ejemplo, también el máster de profesorado de enseñanza secundaria, que no sé exactamente el nombre oficial, pero para ser profesor de secundaria uno hace el grado en física y después tiene que hacer, si quiere ser profesor de física en secundaria, pues tiene que hacer ahora el máster de secundaria, que decimos por abreviar. Hay ciertas cosas, ciertas actividades o ciertas profesiones que sí que requieren, otras no requieren un máster en concreto. Esas que sí que requieren para una profesión son los que se llaman los másteres habilitantes. Son aquellos másteres que sí que está definido que habilitan para una profesión. Entonces sí que están los que garantizan con unas competencias que habilitan para una profesión, son los que llamamos los másteres habilitantes. Másteres habilitantes, por ejemplo, el máster en abogacía o el máster en ingeniería de telecomunicación, en mi campo de la ingeniería. Dices, vale, entonces yo he hecho un grado en telecomunicación, ¿tengo que hacer un máster en ingeniería de telecomunicación? Dices, hombre, el máster en este caso, por ejemplo, de la ingeniería, tienes que hacer el máster si quieres acceder al nivel profesional de ingeniero. Si no, si tienes el grado, puedes acceder al nivel profesional de ingeniero técnico. Pero no obstante, y como digo aquí, dices, bueno, y entonces, ¿hace falta? ¿Hay que hacer un máster? ¿No hay que hacer un máster después del grado y tal? Pues todo depende del grado de formación que quieras alcanzar. Lógicamente, el que tenga una mejor formación y una mayor formación tendrá una mayor empleabilidad. Pero bueno, un grado en ingeniería de telecomunicación puede decir, no voy a hacer este máster de ingeniería de telecomunicación, puedo hacer un máster en otra cosa, incluso en un MBA. Digo, no, yo ahora voy a hacer
he hecho Ingeniería Técnica de Telecomunicación y ahora voy a hacer un MBA que considero que complementa mejor, que completa mejor mi perfil profesional, aunque no sea para la profesión regulada, porque al fin y al cabo, como digo ahí, excepto en algunos casos puntuales, la ingeniería y muchas otras cosas no están reguladas. Lo importante no es la regulación, lo importante es lo que tú demuestres que sabes hacer, lo que tú sabes y lo que tú sabes hacer. Que lo presentarás por el valor académico de tu título, con los detalles que ahora finalmente comentaré, pero porque esa es una formación reconocida y es una formación que te da un perfil profesional adecuado. Entonces, excepto en casos muy concretos, digo, no, yo estoy obligado a hacer un máster, excepto que sea por habilitación profesional, no estás obligado, pero es recomendable si quieres continuar tu formación, si quieres complementar, o puedes empezar a trabajar con tu título de grado y posteriormente ampliarlo con un máster. Porque, como dice aquí, la clave es la empleabilidad. La clave no es ir con un título, porque hoy en día a nadie, aunque ya he dicho el valor que tiene, pero a nadie deslumbra simplemente que vayas con el título, ni de grado ni de máster. A la gente los empleadores se deslumbran poco, pero a la gente lo que le valdrá es que le demuestres las competencias y destrezas, que le enseñes lo que sabes hacer y que luego se lo demuestres con un título de grado, y un título de máster, o con formación que tengas, por supuesto, en idiomas, en una serie de cosas que incluso no son más allá del ámbito universitario. Por eso, y ya para ir terminando, en España, doble efecto académico y profesional. El efecto profesional lo tienen en algunas profesiones reguladas, pero aún así, incluso en las profesiones reguladas, luego la empleabilidad dependerá de la capacidad del titulado y de la titulada, de su capacidad de desempeño profesional, que viene después, no viene por el título, sino que vendrá después, ese efecto profesional que se limita al Estado, como dice aquí. Pero no es, dice, bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Que no vale para nada el nombre que ponga el título, sino me podrán contratar y tal? Hombre, se supone, como digo aquí, pues que si uno va a querer contratar necesita a alguien para la industria química, pues los empleadores de la industria química ya saben, porque se han informado de que lo que les interesa es alguien formado en ingeniería química. Alguien formado en ingeniería química, pues que si tiene el grado tendrá un nivel de formación en competencias, si además tiene un máster en ingeniería química o en ingeniería industrial, pues estará formado en más competencias, pero no porque esté regulado o no esté regulado, sino porque el título aporta unas competencias que junto a la experiencia profesional es lo que proporcionará la empleabilidad y la capacitación profesional y el reconocimiento de nuestros titulados, de nuestros estudiantes cuando vayan a salir al mercado laboral. Y eso, aparte de todo, y aparte de dónde van a sacar los empleadores esa formación, porque también os he de decir que los empleadores, está la gente de recursos humanos y tal, pero en este momento, con este cambio de grados, máster y todo eso, algunos andan un poco perdidos. Los mejores pues ya se están tal, pero la mayoría anda un poco perdidos y yo pues oigo y no saben esto de los grados, de los másters, de no sé qué y tal. Estos están pensando en los ingenieros de toda la vida. ¿Es de 3 o de 5 años? No, es que este tiene un grado de tal y un máster. Por lo importante es que sepan las competencias profesionales. Las competencias profesionales, me refiero en este caso a las competencias de lo que he dicho al principio de la conferencia, de lo que ha aprendido a hacer, de cuáles competencias le hemos proporcionado en el grado. Y esa, obviamente, ahí no le vas a decir al empleador, vete y míralo en la web, porque te dirá, vete tú y vuelve por la puerta, sino que, por ejemplo, uno de los instrumentos que tenemos actualmente es el suplemento europeo al título. El suplemento europeo al título, que no solo es que te vas con el título,
sino que no está hecho todavía, ya lo sé. Sí que está. Ah, vale, entonces no sé por qué me decías que no. Ah, qué susto. El suplemento europeo al título es que se le da, junto al título, se le da un suplemento donde se describe, además se describe aquí en la Comunidad Valenciana, en valenciano, en español y en inglés, se describe cuál es el perfil del grado, cuáles las competencias que ha aprendido y cuáles son las cosas para que, sobre todo, te va a decir, no, yo es que es esto lo que hemos aprendido, esto lo que han enseñado en la universidad y luego, por supuesto, la experiencia es la que desarrollará esta capacidad. Bueno, pues esto es lo que os quería contar y si queréis preguntar o hacer algún tipo de reflexión, estoy a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta? Ya lo ha ofrecido el profesor Vicente Cerverón. ¿Tenéis alguna duda de acreditaciones, competencias, habilitaciones? ¿No? ¿Ha sido muy clara la exposición? Sí. Pues Vicente, gracias. Otra vez no seas tan claro, ya te harán alguna pregunta, pero bueno, yo creo que sí que ha sido muy clara tu exposición. Gracias.